Muy bien, José, vamos a conversar ahora con Alexandra Ames. Ella es jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico y además hay un dato interesante. Ella es voluntaria también del estudio en fase 3 de la vacuna de Sinopharm, así que va a ser bien interesante saber cuál es su punto de vista respecto de todo este escándalo de las vacunas Gate, con su doble óptica de experta en gestiones públicas y también de voluntaria. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Gracias por la invitación. A ti. Bueno, te traslado nuevamente la pregunta. ¿Cuál es tu sensación de todo lo que está ocurriendo, considerando que eres experta en gestión pública y al mismo tiempo has sido voluntaria? ¿Cómo sientes que se ha manejado todo el tema del ensayo clínico y su correspondiente escándalo político posterior? Sí, bueno, en realidad confieso que las emociones que he venido sintiendo a lo largo de los días han ido cambiando, ¿no? Los primeros días del fin de semana pasado, evidentemente, tuve mucha indignación, cólera, ¿no? Rabia respecto a cómo se habían venido manejando estas cosas. Al inicio se conocía poquísimo, ¿no? Sabíamos solamente que había sido el Mm. expresidente Vizcarra, algunos altos funcionarios, algunos familiares, y ya luego ha venido desarrollándose toda esta gran bola de nieve que ha caído, inclusive que ha salpicado al mismo gobierno de Sagasti, ¿no? En esa línea, bueno, pues yo creo que hay que separar dos cosas. Por un lado, que estamos hablando de alrededor de 500 vacunas de cortesía. La embajada china no le gusta que le digamos que se llamen así, Pero es eso, pero, ¿no? pero Es eso, es en la lo que práctica es, es lo eso. que es y yo diría que es hasta un eufemismo llamarlo de cortesía, porque no sabemos bien exactamente cuál ha sido el criterio exacto para colocar las vacunas a estas personas, ¿no? Entiendo o puedo entender que algunas personas, parte del proceso de investigación, han podido vacunarse, eso se entiende muy bien, pero ya luego no es entendible que los familiares de estas personas, que algunos amigos, nombres de personas que no tengan nada que ver con investigación, con la Cayetano Heredia, ni funcionarios públicos estén ahí vacunados. Entonces, es muy turbio todo este proceso y ha causado evidentemente, mucha indignación. Pero a mí me gustaría resaltar una frase que dijo el investigador Málaga, ¿no? El jefe de la investigación. ¿Cuál de todas las frases? Porque últimamente ha dicho Bueno, sí, ha dicho frases varias colosales, cosas, ¿no? sí, que en donde de alguna manera se ve que no está tratando de Mm. cubrir algo, porque no está siendo claro, dice muchas inconsistencias, sobre todo cuando trata de cubrir porque algunos han recibido 3 dosis en vez de 2, eso no es claro. Pero a mí me gustaría quedarme con la frase en donde él dice de que esto se hizo porque la sociedad es así. Entonces, de alguna manera, creo que tenemos que reflexionar un poco. No se trata de normalizar ni de aceptar que las cosas son así, sino más bien Mm. de darnos cuenta de que efectivamente las cosas son así y lo que hace falta es que nosotros nos indignemos para cambiar esta situación y dar la suficiente sanción social, si es que no va a haber otro tipo de sanción, para que estas personas se sientan realmente avergonzadas. No sé cuál ha sido la sensación de ustedes respecto a la carta de Pilar Massetti, pero yo sentí mucha compasión. ¿Mucha? Eh, sí, ¿Qué sentiste? Perdón. sentí mucha compasión. ¿Qué pasó? Me dio mucha lástima, me dio mucha A pena. mí me dio indignación, no sé, la mentira sobre todo. Es que, por supuesto, a mí me indignó, me dio mucha cólera, pero ya cuando leí su carta, me dio mucha tristeza saber que había caído en algo tan bajo, ¿no? Mm. Entonces, Pero la vacunación o la mentira, ¿cuál es la caída peor? Creo que la mentira. definitivamente es la mentira es lo que lo embarró. Yo creo que todo esto no se hubiese visto tan mal si es que desde un inicio hubiesen dicho estamos siendo Exactamente. vacunados, ¿no? Y la Creo que fantasía de decir yo voy a ser como el capitán del barco, voltear a mirar a Violeta eso Bermúdez. es un, eso es un acto de cinismo que creo que nadie va a olvidar, ¿no? Y Mm. por lo cual ella va a vivir eternamente avergonzada, ¿no? Que le quiten las gracias, además en una resolución pública, yo que he sido funcionaria pública, debe ser pues lo peor que te pueden hacer. Creo que para mí es hasta peor que ir a la cárcel por corrupción, ¿no? Porque uno en el servicio público entregas todo de ti y que el Estado te quite las gracias es algo Claro, que
Claro. cómo te reivindicas de una falta ética, ¿no? Es lo bien difícil. Para otras existe hasta la cárcel, ¿no? Pero, y esta idea de que en plena pandemia, con tantas cosas yendo tan mal, con tantas muertes, tanto sufrimiento, que por lo menos este ensayo clínico funcionara bien, que ahora haya esta decepción incluso con personas que uno respetaba, admiraba, y que su trabajo y que tienen una gran trayectoria, eso no se puede negar. ¿Qué crees, qué impacto crees que pueda tener en la opinión pública y cómo eso se puede traducir en la votación y quizás a opciones Mm, extremas? no falta nada. Lo que acabas de decir es muy, muy preocupante además, porque ya se está viendo de alguna manera algunos saltos o cambios en las encuestas, producto, me parece, de la falta o la percepción de la ciudadanía de la falta de mano dura del gobierno para tomar decisiones. Ya se habían gestionado las vacunas, ya se había logrado incluso empezar a vacunar, pero lo que se puede ver en las encuestas es que de alguna manera la gente va a querer rostros nuevos, partidos políticos nuevos, entonces seguramente las opciones van a ser totalmente nuevas. Si hablamos de Julio Guzmán, Verónica Mendoza, recordemos que no son candidatos nuevos, ellos ya postulan por segunda vez, ¿no? Bueno, Entonces, ese mismo menú, tampoco hay muchas caras nuevas. hay algunas caras nuevas que están saliendo, que han pasado de 1% a 4%, no los quiero ni mencionar porque me han dicho que si lo nombras 3 veces puede salir presidente. Como una maldición, como un Las dos, conjuro. dos veces está bien. Entonces, es bien complicado. Entonces, ahí es donde se presenta justamente la oportunidad para posturas populistas, demagogas, tanto de izquierda o de derecha, ¿no? Conservadoras en ambos casos, que tratan de ser una alternativa frente a lo tradicional que hemos seguido teniendo, ¿no? Entonces, creo que es muy preocupante porque esto definitivamente va a cambiar, me parece, la situación de la forma en cómo vamos a elegir en abril, ¿no? Alexandra, yo quería volver un instante al tema del escándalo de las vacunas, porque además tú acabas de contarnos que has sido servidora pública y una cosa que sorprende, por lo menos a mí me llama mucho la atención, a pesar del tono de disculpa de Macetti en su carta y de Vizcarra también diciendo disculpas, en Y el general me da la impresión de que, canciller, y la ex canciller también, no todos ahora piden disculpas, pero piden disculpas y Cecilia al Blume mismo también ha pedido tiempo disculpas. pero al mismo tiempo parece que no se dan cuenta o no se dieron cuenta en su momento del conflicto ético que representaba lo que estaban haciendo. ¿Podrías decirnos tú, para entenderlo, ¿no? Tal vez para que la gente también se haga una idea de cuál es el conflicto ético, cuál es exactamente el compromiso ético que se ha violado con todo esto? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que un funcionario público tiene que ser consciente de que está trabajando para el país con recursos que son para todos los peruanos, ¿no? En algunas instituciones públicas, no en todas, y en los últimos años han venido ya creándose ciertas normativas sobre esto, están prohibidos inclusive los regalos. Ujú. Cuando yo era funcionaria municipal, por ejemplo, y trabajaba en un área en donde trataba de resolverle el problema a los vecinos y le resolvía los problemas a los vecinos, le resolvía las quejas de los vecinos gracias a las gestiones de la municipalidad, digamos, Se llevan regalitos. me llevaban o intentaban, bueno, me llevaban regalos y yo los rechazaba, porque Mm, mi labor como funcionaria no era hacerles un favor a ellos. El regalo es para alguien que te está haciendo un favor. En agradecimiento, la persona en buena onda te quiere dar un regalo porque está agradecida con lo que tú has hecho. Pero un momentito, yo no le estaba haciendo un favor a la señora. Ese es mi trabajo. A mí me pagan por resolver ese problema, ¿no? Entonces, el ciudadano, no es necesariamente el funcionario público, el ciudadano que en algún momento se puede convertir en funcionario público, no reconoce la diferencia de la cosa pública de tus acciones privadas, digamos, mm. o favores que puedas hacer de prestarle, no sé, 5 soles a una amiga, etcétera, ¿no? No se diferencia estas cosas. Por eso es que podemos tranquilamente tomar una vacuna para nosotros o nuestros hermanos o nuestros familiares, o los ciudadanos tranquilamente pueden construir un garaje afuera de su casa cuando no es su terreno, digamos, Claro, ¿no? claro. Entonces, es que el ciudadano de alguna manera no reconoce que esta esfera pública, la cosa pública, y no tiene respeto a la cosa pública. Entonces, es fundamental de alguna manera que los funcionarios públicos seamos totalmente revalorizados, pero para esto son los funcionarios públicos los que tienen que reconocer que están ahí para cumplir un deber. Algunas veces vemos, por ejemplo,
yo he sido regidora, inclusive tenía un cargo elegido por el pueblo, y también lo mismo, cuando he resuelto problemas a vecinos, a barrios, asentamientos humanos, me agradecían, y el agradecimiento que te dan es casi endiosante. La relación de dependencia en el poder que existe entre la gente y el que tiene el poder es muy fuerte, e incluso te puede llegar hasta a... Por lo mismo la capacidad de decepcionar a esa gente es altísima, ¿no? Y eso creo que está ocurriendo ahora un poco. Y fue una gran decepción el no poder atender, por ejemplo, durante la primera cuarentena, las necesidades de la gran mayoría con la entrega de bonos que se demoró tanto, que fue caótica. ¿Crees que esta vez no va a ser así? Mira, yo la verdad que estoy muy decepcionada de esta gestión que se está dando dentro de la segunda ola para el pago de los bonos, porque puedo entender que en la primera ola se haya tenido varias limitaciones para demorarse en pagar, ¿no? La primera, la ausencia de base de datos adecuadas; la segunda, no tener una plataforma o un sistema multiplataforma de pago para un nivel de escalamiento tan grande, ¿no? Para tantos millones de hogares, fue algo nuevo. Y ahora lo que se ha hecho es, se ha procedido a nuevamente hacer un trabajo de depuración que para una magnitud, de un pago de tal magnitud, realmente técnicamente es irrelevante. Nosotros, los que de alguna manera hemos estudiado muchos años temas de programas sociales, luchamos mucho por evitar las filtraciones, ¿no? Y nos preocupamos muchísimo por focalizar y llegar específicamente al pobre extremo y que no llegue a alguien que realmente no necesite. Como ocurrió en la primera ola, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que en una situación de emergencia y de una crisis de gran magnitud, esas reglas de juego que nos han enseñado ya no funcionan. O sea, hay un sentido de urgencia que tiene que actuar, de tal manera que tú tienes que ser consciente de que si quieres que la gente cumpla con la cuarentena o que se quede en su casa, tienes que pagarle en el día a día, porque la gente sale a trabajar, o sea, la mayoría de las familias vulnerables que son a las que quieres llegar, necesitan salir a trabajar porque viven del día a día. Entonces no pueden darse el lujo de esperar recibir un bono de acá 3, 4, 5, hasta 8 semanas. O sea, Flaco favor se le hace a esas familias, ¿no? Anunciando la segunda cuarentena y diciendo que el 15 de febrero les va a llegar el bono. Entonces Alexandra. tenemos que, para cerrar la idea, tenemos que ser Sí. conscientes de cuál es el objetivo de la política pública. El objetivo de ese bono es que la gente se quede en su casa. ¿Está cumpliendo el bono ese objetivo? La respuesta es no. Bueno, con esa idea creo que cerramos perfecto la conversación. Gracias, Alexandra Ames, por estar con nosotros aquí en Sálvese quien pueda. Vamos a hacer una pausa cortita, regresamos en un ratito.